Bueno, buenos días. Damos inicio a la grabación de la clase del día de hoy, 9 de agosto del año 2021, con el grado de 11º en el acompañamiento de la guía número 9. Entonces tengo por acá en clase a Irene Hernández. Gracie Areisa, Elizabeth Pará. Tantos para... Pará Suárez. Areisa. Arango Cortines. Arango Cortines. Valentina Suárez y Wilson Jiménez. Suárez ya. Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo me les ha ido? ¿Ya empezaron a revisar parte de la guía o todavía no? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a comenzar como haciendo un breve repasito de lo que fue la guía número 8. Mira, esa es la falla. Espérame un segundito. Y el jugador lo tiene Estefan. Porque lo mismo pasó con él. Esperen un segundo. Guía número 8. Listo. Ya les proyectos. Si se va cayendo o algo, me avisa. Listo, entonces, bueno, les voy a repasar aquí un poquito lo que fue la guía número 8, en la que vimos la las que vimos alguna de las propiedades de los triángulos, rectángulos, bueno, era lo que habíamos visto antes. Iniciamos con la guía de propiedades de los triángulos y continuamos con esta partecita de la solución de triángulos rectángulos. Recuerden que este procedimiento se aplicaba únicamente en triángulos rectángulos. Recuerden que aplicábamos la propiedad de la suma de los ángulos internos, que debe ser igual a 180 grados, y a partir de ella empezábamos a desarrollar o a solucionar cada uno de los triángulos que aparecía aquí, aplicando las razones trigonométricas. ¿Sí se acuerdan de las razones trigonométricas? ¿Qué es el seno? ¿Qué es el coseno? Tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Estaba por aquí. Que lo vimos en la guía número 7, que es la que les estoy proyectando acá. Recuerden que en la guía número 7 vimos las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces veíamos que el seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente sería entre el cateto opuesto y el adyacente.
la cotangente. Bueno, acá no me quedaron en orden. La cotangente es la inversa de la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, que es la inversa del coseno, que es hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante, que es la última, la inversa del seno, hipotenusa sobre opuesto, ¿sí? Entonces yo les decía que bastaba con aprenderse las tres primeras, lo que es seno, coseno y tangente, y las otras nacían de las inversas, es simplemente voltear. Si yo sé que la opuesta de la tangente es la cotangente, entonces volteo, ¿sí? Si el cateto opuesto estaba arriba, lo voy a poner abajo, y si el cateto adyacente estaba abajo, va a ir arriba, ¿sí? Entonces, por eso ven que solo era necesario aprenderse esas tres. ¿Listo? Esto fue como lo básico que aprendimos en la guía número 7. Aprendimos a identificar en un triángulo rectángulo, dependiendo, recuerden también, del ángulo en el cual yo me ubique. Aprendimos a identificar el cateto opuesto, que siempre va a ser el cateto que está al frente del ángulo al cual yo haga referencia, ¿sí? Para este caso, si yo me ubicaba en el ángulo A, el cateto opuesto va a ser el que mide 3 y el cateto adyacente va a ser el que mide 4. ¿Y cuál iba a ser la hipotenusa? Esa nunca va a cambiar, siempre va a ser el lado mayor, el lado más largo y de mayor longitud, perdón, y que está al frente del ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Esto pasa, lo que les decía, en los triángulos rectángulos, únicamente para la solución de triángulos rectángulos, que era en la cual, pues, aquí veíamos, aplicábamos el teorema de Pitágoras. Resulta que ahora no podemos seguir aplicando, con el tema de la guía número 9, no podemos seguir aplicando lo que conocíamos hasta el momento para los triángulos rectángulos. Hay una breve modificación, pero seguimos aprendiendo, seguimos aplicando las razones trigonométricas. Entonces les sigo recordando un poquito acá de la guía número 8, en la cual se presentaban para la solución de triángulos rectángulos algunos casos. Entonces, el primero era conocer las medidas de un lado y de un ángulo, y la otra era conocer las medidas de dos lados. Entonces recuerden que para solucionar un triángulo yo debo llegar a encontrar tanto las medidas de sus lados como las medidas de sus ángulos. Entonces, para este triángulo, digamos acá, tengo el ángulo B, que es de 60 grados, tengo el ángulo de 90 grados y me faltaría el ángulo A. ¿Cómo lo hago? Fácilmente, recuerden que la suma de los tres ángulos me debe dar 180. Entonces, si acá llevaba 90 y aquí llevaba 60, ya entre los dos llevo 150, es decir, aquí solo me faltan 40 grados para completar los ángulos. ¿Listo? Entonces, de esta manera, fácilmente yo hallaba los tres ángulos. Ahora me faltaban los tres lados, pero resulta que, a pesar que es un triángulo rectángulo, no podía aplicar el teorema de Pitágoras directamente. ¿Por qué? Porque solo tengo un lado. El teorema de Pitágoras se aplica si tengo dos lados, bien sea la hipotenusa, el cateto o dos catetos. Entonces, ¿cómo hacía para hallarlo fácilmente? Pues lo hacíamos aplicando las razones trigonométricas. En este caso, pues aplicamos el coseno para empezar a despejar y encontrar el valor de C. Y ya pues el otro lado lo encontramos con la tangente y encontramos el lado 1. Listo, entonces esto es como un breve recorrido de lo que fue la guía 7 y la guía 8. Listo, entonces ahora sí vamos a seguir con nuestra guía número 9, que es esta que les proyecto aquí. Entonces la guía número 9 tiene como objetivo resolver situaciones problemáticas donde intervienen triángulos oblicuángulos. ¿Por qué? Porque son los triángulos que tienen un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Y oblicuángulos porque, lo que les digo, ya vimos los rectángulos que tienen un ángulo recto y dos agudos. Estos no. ¿Listo? Entonces,
Resolver situaciones problemáticas donde intervienen triángulos oblicuángulos, construir triángulos que modelen problemas determinados y seleccionar adecuadamente el método de solución de acuerdo con las características dadas. ¿Qué les va a aparecer en su boletín como su proceso? Aplica las razones trigonométricas en la solución de triángulos y problemas de aplicación. Aquí como introducción les dejé una breve historia acerca de la ley del coseno, en donde apareció y demás. Listo, entonces vamos a mirar y ojo aquí. Para la solución de triángulos no rectángulos, ¿listo? Recuerden, cuando tienen ángulos, no tienen un ángulo, perdón, de 90 grados. Entonces, cuando un triángulo no es rectángulo, los métodos de solución de triángulos que hemos trabajado no son de utilidad. Este tipo de triángulos se resuelve teniendo en cuenta las medidas que se conocen del triángulo según los siguientes casos. Hoy vamos a ver el primer caso. Entonces, cuando se conocen un lado y dos ángulos, es decir, cuando tengo lado, ángulo, ángulo o ángulo, lado, ángulo. Es decir, conozco este que está marcado como el más negrito, conozco la medida de este lado y la medida de dos ángulos. Es decir, para este triangulito conozco el ángulo A y el ángulo B, ¿sí? Y el lado AC. O se puede presentar que, mire, este sería lado, ángulo, ángulo, ¿sí? Porque el lado no está comprendido entre los dos ángulos, cosa que sí va a pasar acá. Tengo el ángulo A marcado, luego tengo el lado y luego tengo el otro ángulo. Entonces este sería ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Pero en ambos tipos de triangulitos tengo un solo lado y dos ángulos. La diferencia es que en este primero el lado no está entre los dos ángulos, o sea, dice que no está comprendido entre ellos, ¿sí? Pero entonces tenemos este primer caso, que ya ahorita vamos a ver cuál es el método que se utiliza cuando tenemos este tipo de caso. El otro caso, el caso número 2, se da cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, ¿cuál sería el dibujito? Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, es decir, este lado AC, el lado AB y el ángulo B, que es el opuesto o el que está al frente del ángulo, perdón, del lado AC. Entonces, esta es el único tipo de triángulo que me cumple esa condición. Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Ahora, el tercer caso, cuando se conocen los tres lados del triángulo. Este es, digamos, pues el más fácil de identificar. Lado, lado, lado. Es decir, no conozco los tres ángulos, pero sí conozco la medida de los tres lados. ¿Listo? Y el último caso, que es parecido, digamos, como al primero, pero en este caso es con los lados. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, lado, ángulo, lado, ¿sí? Dos lados y un ángulo entre la mitad de ellos. ¿Listo? Entonces, lo que les dije hoy en clase, vamos a ver el primer caso, vamos a hacer unos ejemplos de la guía y los siguientes se los comparto mediante el link. Listo, entonces vamos a ver por acá, en la siguiente página ustedes tienen que, bueno, no sé si les salió la siguiente. Sí, les salió la siguiente. Tenemos que los triángulos que corresponden a los casos 1 y 2 se resuelven mediante la ley de senos, que es lo que vamos a ver. En cambio, los triángulos que corresponden a los casos 3 y 4 se resuelven mediante la ley de cosenos. Entonces, es importante en primer lugar identificar en los datos que me da el triangulito a qué caso corresponde. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se aplica la ley de senos en el caso 2,
El problema puede tener solución única, dos soluciones o no tener solución. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué me dice la ley de senos? Lo que les digo, no lo vamos a resolver como estábamos acostumbrados, pero sí vamos a seguir utilizando las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué me dice la ley de senos? Me dice que, dado un triángulo de lados A, B y C, recuerden siempre que cómo nombro los lados. Entonces, primero nombro los tres vértices con letras mayúsculas, A, B y C. ¿Y cómo hago para saber cuál es la letra minúscula que va entre ellos? Entonces, me ubico acá. Tengo los vértices A y B. ¿Cuál es la letra que hace falta? La C. Entonces, por eso ubico este lado con la C minúscula. Porque recuerden que los lados se nombran o con los dos vértices o utilizando una letra minúscula. En este caso tengo a la A y la C. ¿Cuál me hace falta? La B, B minúscula. Y en el otro tengo a B y C. ¿Quién me hace falta? La A minúscula. ¿Listo? Esto si no tuvieran, si tuvieran un triangulito y no tuvieran todavía marcados los nombres. Entonces es la manera de aprender a ubicar en un triángulo los nombres de cada uno de sus elementos, ¿sí? En este caso, pues, estamos trabajando con A, B y C, pero recuerden que puedo utilizar cualquier letra del abecedario, cualquier tres letras diferentes, ¿sí? F, G, H. Y entonces con F, G y H harían también lo que me haga falta, ¿listo? Entonces, eso es para decirles que así, digamos, estuviera acá marcado con otra letra, F, G, H, entonces acá empezarían con la letra F, la letra G y la letra H. No es que siempre, que si digamos no le aparece un triángulo con los vértices marcados con las letras A, B y C no se pueda resolver, no. ¿Listo? Entonces, tenemos un triángulo, ya tenemos identificados cada uno de sus lados y sus vértices. Entonces, ¿qué me dice? Que se cumple ¿qué? El seno del primer ángulo sobre su correspondiente en lado, es decir, seno de A mayúscula sobre A minúscula debe ser igual al seno de B mayúscula sobre B y debe ser igual al seno de C mayúscula sobre C. Es decir, si yo me ubico aquí en A, seno de A es igual, seno de A sobre el lado opuesto, es decir, A, es igual al seno de B sobre el lado opuesto, o sea, sobre esta B, y el seno de C es igual, lo anterior es igual al seno de C sobre C. Esto, digamos así, no es tan fácil de entender, pero con los ejercicios simplemente es como reemplazar. Entonces vamos a mirar este primer ejemplo. Tenemos aquí. Aplica la ley de senos en el siguiente triángulo para calcular la medida de B, es decir, del lado B, ¿sí? Porque está entre minúsculas. Entonces vamos a identificar acá, ¿qué tiene el triángulo? Entonces vamos a mirar, ya tiene los nombres y me falta, vamos a ver qué medidas me dan. Me dan la medida del ángulo A, que es igual a 53, me dan la medida del ángulo B, pero no me dan la medida del ángulo C. ¿Listo? Adicional a esto, ¿qué más me dan? Este lado no me lo dan, este lado tampoco, pero me dan el lado de abajo. Es decir, este triangulito, ¿a qué caso hace referencia? Tengo ángulo, lado, ángulo. ¿En cuál de los cuatro casos que vimos está ángulo, lado, ángulo? Chicos, En el primero. en el primero, muy bien. Miren ahí, caso 1, tengo ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces, fácil. ¿Qué es lo primero que siempre vamos a hallar o vamos a intentar hallar? Todos los ángulos. Entonces, acá tengo el de 53. Tengo el de 40. Me falta hallar el ángulo C, pero recuerden que ese sale fácil. Ya sé que la medida de los tres, de la suma de los tres, me debe dar ¿cuánto?
180. 180, muy bien. Entonces, si yo ya tengo que uno vale 53, el otro vale 40, entonces sumo los dos para encontrar el valor de C. Entonces tendría que, yo acá lo hago pues con la formulita, como bien organizado, pero ustedes pueden hacer la suma de cada uno. Entonces tengo que C es igual a 180 menos lo que menos los dos. Es decir, C es igual a 85. ¿Por qué? Porque 87 más 53 más 40 me da 180. ¿Listo? Entonces, ya con esto termino los tres ángulos. Listo, ya teniendo los tres ángulos, ¿qué me hace falta? Miren allí, recuerden que solucionar el triángulo es encontrar la medida tanto de los tres ángulos como de los tres lados. Resulta que listo, acabé de hallar los tres ángulos. Bueno, el ángulo que me faltaba. Me faltan los otros dos lados, ¿sí? Porque ya tengo este que vale 5. Entonces voy a hallar esos lados. ¿Cómo lo hago? Aplicando la ley del seno. Entonces acá es donde vamos a tener cuidado. Entonces dice, ahora podemos aplicar la ley de senos porque tenemos dos ángulos y un lado. Entonces voy a empezar con mirando qué relación me sirve. Resulta que yo tengo a A y tengo al lado opuesto de A, es decir, yo no tengo que despejar a A. Entonces, pues, no la voy a utilizar en la relación, ¿sí? ¿A quién sí voy a necesitar? A B. Y en este caso el 5 es la C, ¿listo? Entonces, como yo A no la tengo, no la voy a utilizar aquí en la relación, ¿sí? Solo voy a utilizar a partir de una que tengo, encontrar una que desconozco. Entonces voy a relacionar el seno de B con B. ¿Por qué? Porque yo necesito a B y necesito a C. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, necesito a B y tengo a C, que es el 5. ¿Sí? Entonces, por eso, como acá yo tendría solo esta incógnita, por eso hago la relación entre los dos. Depende de qué tenga y qué necesite. ¿Sí? Entonces, ustedes miran acá, al principio estaba las 3, ¿sí? Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Pero yo puedo trabajar de a dos, comparar la primera con la segunda, o la primera con la última, o la segunda con la tercera, ¿sí? Entonces yo siempre decido, saco dos de ellas, relaciono dos, dependiendo de qué tenga que necesite, de tal manera que me quede una en la que me hace falta un valor y en la otra donde tenga ambos, ¿sí? Solo puedo tener una incógnita. Esa es la manera de establecer la relación y la puedo hacer pues de la manera que yo quiera, pero siempre y cuando solo vaya a tener una incógnita, un valor que desconozco. Entonces, por eso yo establecí seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Entonces, acá simplemente reemplazo seno de B. ¿Quién es B? ¿Quién es B? ¿Cuánto vale el ángulo B? 40. 40 grados. 40. Entonces, por eso escribo seno de 40 sobre B. ¿Tengo al lado B? ¿C en estos momentos cuánto vale? 87. 87. No. 87 es el valor del ángulo C. No, B es este lado. Recuerde que si en minúscula es el lado. ¿El ejercicio me dio el valor de B? No. No, Es el que entonces vamos a por hallar, eso ¿no? lo escribo abajo igualito, lo que les digo. Yo solo en la igualdad debo tener una incógnita, un valor que desconozco, en este caso es el B. Ahora, seno de C, ¿tengo a C? Sí, porque fue el que acabamos de hallar, ¿sí? C es igual a 87. ¿Y tengo a C minúscula? En este caso es el 5. ¿Por qué? Porque si este es A, este lado, si este es B, entonces este va a ser mi lado C. Quiere decir que este vale 5. Entonces, por eso ubico el 5 aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, siempre deben llegar
a construir una igualdad en la que solo tengan un valor que desconocen, ¿sí? En este caso, pues, va a ser el del lado B. Porque si tienen dos valores que desconocen, ya les va a salir un sistema de ecuaciones y ya está, no sería la manera fácil de resolverla. Siempre debo tener una incógnita para poder aplicar correctamente el teorema del seno. Entonces, como el valor que yo desconozco es la B, ¿qué hago? Simplemente voy a, casi les quedó en la parte de arriba. Listo, ¿cómo despejo a B de acá? Entonces voy a tener que B es igual, voy a multiplicar aquí en cruz, este por este, es decir, 5 por el seno de 40, o sea, siempre los que están al frente del valor que desconozco me quedan multiplicando, y el que queda por fuera de la línea que estoy multiplicando es el número que va a pasar a dividir, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar a B aquí, que es lo que tienen allá en la parte superior de la guía, me va a quedar 5 por el seno de 40 sobre el seno de 87, que es lo que tienen acá, ¿sí? ¿De dónde sale eso? De multiplicar la diagonal, los dos valores que estén en la diagonal, y el que me quede por fuera siempre es el que va a ir dividiendo. Esto es lo que conocemos como regla de 3. Simplemente multiplico, me paro en la incógnita y multiplico los dos que estén al frente. Entonces sacan la calculadora y hacen la operación. 5 por el seno de 40. Eso les debe dar. ¿Quién me colabora allí? 5 seno, si están en el celular, es el que está como sin. Seno de 40, eso me da 3,21. ¿Sí? Ahora sobre seno de 87. 0,99. Y si divido esos dos valores, me da 3,2. ¿Listo? Entonces, en este caso, hasta allí terminé el ejercicio porque ya tengo el valor de B, que era el que me habían pedido, ¿sí? Aplica la ley de los senos en el siguiente triángulo para calcular la medida de B, solo de B. Pero si me pidieran hallar, o sea, resolver todo el triángulo, tengo que llegar a dar tanto la medida de B, que ya la tengo, como la medida de A. Entonces, aquí me faltaría una parte para hallar el valor de A. Entonces, ¿qué hago? Establezco otra relación donde tenga a A en el denominador, es decir, seno de A sobre A es igual, puede ser, como yo ya tengo los valores de B y de C, puedo compararla con B o puedo compararla con C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el primer punto que les dejo por acá, que es lo que vamos a hacer hoy. Dice, resuelva los siguientes triángulos rectángulos. Entonces vamos a mirar el primero. Tengo A, B y C, que son las letras mayúsculas, que son las que me indican los ángulos, la medida de los ángulos. Entonces tengo un ángulo de 75, un ángulo de 31 y me falta el otro ángulo. Y en lados tengo dos que me hacen falta, que son A y B, y me dan a C, es decir, si yo tengo acá dos ángulos y un lado, ¿qué caso es este? Dos ángulos y un lado, caso 1, caso 2. Voy a poner por acá. Allí me quedó un error, puse los siguientes triángulos rectángulos, no, son no rectángulos, me comí el no, por eso acá se los puse. Esos triángulos son no rectángulos, entonces corríjanme ahí en la guía. La indicación es resuelva los siguientes triángulos no rectángulos. Eso está en el punto 1 y en el punto 3. Entonces vamos a mirar. ¿Qué tengo? Si tengo dos ángulos a un lado, pues el caso es el 1. lado, ángulo, ángulo o ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Yo acá
lo que siempre acostumbro a hacer es primero el dibujito como para tener claro cuáles son las medidas que tengo y cuáles son las que hace falta. Entonces, lo primero que van a hacer allí es hacerme este dibujito. Entonces, yo ya marqué el ángulo de 75, que es el donde vaya el A. El B vale 31. El lado C, entonces recuerden, este es mi ángulo C. Entonces, si este es A y este es C, pues este es B minúsculo. Si este es C y este es B, este es A minúsculo. Siempre la que haga falta. Y si este es A y este es B, pues este va a ser C minúsculo. ¿Listo? Entonces, lo primero, hacer el dibujito. Se le está saliendo así. Hacer el dibujito y escribir los valores para tenerlos presentes. Entonces, fácil. Primero vamos a hallar la medida de los ángulos. En este caso, ¿cuántos ángulos me hacen falta? ¿Cuántos ángulos me dieron? Chicos, ya tengo a A, tengo a B, me dieron 2. ¿Cuál me falta simplemente? El C. Entonces es el que vamos a hallar, por eso les escribí. Primero hallamos la medida de los ángulos. En este caso solo me falta el ángulo C. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el ángulo C? Sumamos A y B. Ajá, sumamos A y B. Y lo que haga Bueno, falta entonces para le llegar a escribimos 180. aquí A, hagámoslo así, más B, más C debe ser igual a 180. A y B, entonces tengo 75 grados, más B, que son 31, más C, debe ser igual a 180. ¿Cuánto me da 75 más 31? 106. Acá lo estoy escribiendo paso a paso con la fórmula. Más C debe ser igual a 180. Entonces, ¿cómo hago para encontrar C? Pues simplemente a 180 le resto lo que me dé esa suma. Si a 180 le quito 106, ¿cuánto me da? $74. Muy bien, entonces me queda que el ángulo C mide 74 grados. ¿Listo? Y ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Que es la medida de todos los ángulos. Lo subo acá un poco. Listo, ahora que ya tengo todos los ángulos, ¿qué me falta? Los lados. Los lados, muy bien. Espérenme, acá les pongo una cosita de texto. Listo, entonces voy a escribir que ahora, acá miren que la indicación es resuelva los siguientes triángulos. Entonces sí debo hallar, que era lo que les decía, la medida de todos los lados y todos los ángulos. En el ejemplo solo me pedían halla el valor del lado B. Entonces acá sí tengo que hallar el de A. Ahora hallamos el valor de los lados que hacen falta. En este caso, los lados todos, B y A, ¿no? A, B. A y B o B y A. ¿Listo? Entonces vamos a pensar
No sé por qué se me queda con otra letra, esta está en 24. Listo. Me va a tocar acá hacerlo un poquito más grande para que no esté tan... Listo, entonces voy pensando en la relación para encontrar a B o para encontrar A. ¿A quién sí tengo? ¿A qué lado sí tengo? C. A C. Entonces empiezo siempre con la que yo tengo. ¿Sí? Ay, Dios, espérame acá. Siempre voy a empezar escribiendo entonces la que yo tengo. Es decir, el seno de C sobre C.